Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Leonardo Andújar. En breve conversaremos con él. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso. Como dije anteriormente, contamos con la presencia del doctor Leonardo Andújar. Doctor, de verdad que es un placer tenerlo nuevamente en casa. Para mí es un honor recibir tu invitación y poder conversar contigo y con tu público temas de interés, sobre todo el sector salud. Sí, doctor, sabiendo y recordando que usted es médico abogado, sabemos que vamos a tocar temas legales de medicina nuevamente, el cual entiendo que es de sumo interés, porque es como una parte como media descuidada, de cierta forma. Así es, y tiene mayor incidencia ahora más que nunca, sobre todo con un tema que está en boga, que es la despenalización de la medicina. Sí. Es un tema, digo, que está en boga porque hay un proyecto de ley depositado en el Congreso que necesita de mucha atención. Necesita de que tanto los legisladores como la sociedad, los actores, no solamente los profesionales de la salud, entendamos, no, médicos, odontólogos, psicoanalistas, sino la población en general, porque puede afectar o no, dependiendo de la decisión que se tome, a los pacientes. Y todos en algún momento hemos sido, somos o seremos pacientes. Sí, totalmente. Entonces este proyecto depositado en las manos de la diputada Santana de San Cristóbal, a mí me causó mala sensación, en el sentido de que ella es una diputada joven, de la recién ingresada ahora, y cuando ella toma este proyecto, le dio una algarabía. Eso me recordó a mí la época de Reyes, cuando mis padres me dejaban juguetes, y que esto es un proyecto para proteger al sector salud. No, señora diputada, eso no es un proyecto para proteger al sector salud, es un proyecto que busca en todo caso proteger a la población en general. Sí, quizás no sería como poner un orden en donde no han habido penalizaciones por mala práctica y este tipo de cosas. No, lo que ella está buscando es que se despenalice, que el profesional de la salud, si comete una negligencia, incurre en una negligencia, no sea conocido en los tribunales penales. Sino que se vayan por los tribunales civiles, la parte de la remuneración. En otras palabras, que no exista la sanción para los profesionales de la salud. Y eso no puede ser así. ¿Por qué razón? Los profesionales de la salud manejamos dos bienes jurídicos de importancia, que son la vida y la salud. Son bienes jurídicos establecidos no solamente en las normativas nuestras, sino en la Constitución de la República, en las leyes regulares, ordinarias, pero también en los derechos humanos internacionales. O sea, que existe una regulación de importancia. Entonces, el profesional de la salud no puede estar exento de cometerse una negligencia, de ser llevado a los tribunales penales. Ahora bien, lo que sí entiendo, y eso sí necesita el país, es una regulación
para las negligencias médicas que no existe. Por ejemplo, un profesional de la salud es llevar a los tribunales penales. Lo que se toma como artículos son el artículo 319 del Código Penal, que habla de homicidio involuntario, o el 320, que habla de golpe y herida. Okay. Entonces, lo que hay que crear una legislación en primer orden para reglamentar el ejercicio y las negligencias que pudieran cometer los profesionales de la salud. Pero despenalizar la medicina se estaría vulnerando la seguridad jurídica que tienen los pacientes a demandar. O sea, el paciente que entienda lastimado por una relación médico-paciente, por un ejercicio donde hubo una torpeza, una inobservancia, una negligencia, es un derecho que le asista al paciente. Si entiende ese paciente con su asesoría legal, que aquí entro de paso y digo que siempre debe ser un médico abogado, no un abogado, entonces ese médico abogado como asesor legal pudiera recomendar: vámonos por lo penal, dependiendo de los méritos que tenga, o nos vamos por lo civil. Pero despenalizar la medicina sería un gran error para la sociedad. Doctor, ¿y cuál es la diferencia entre irse por los tribunales penales y los tribunales civiles? Porque me imagino que ahora mismo quizás muchos médicos que no manejamos las situaciones legales están un poquito confundidos respecto a esto. Sí, cuando un caso llega a los tribunales penales, busca una sanción. O sea, y por los tribunales civiles, un resarcimiento económico. Ahora bien, un caso que vaya por la instancia penal, la jurisdicción penal, tú también puedes llevar lo penal y lo civil. Me explico. Si tú demandas al doctor X por la vía penal, concomitantemente, accesoriamente, tú pones la parte civil. O sea, el juez, después de conocer el caso, fallar en lo penal, inmediatamente falla en lo civil. Condena a ese doctor, por ejemplo, a 6 meses de prisión y a una indemnización de 2 millones, 5 millones de pesos, según como entiende el juez que pudo haber producido el daño. Pero también hay otra parte, que sabemos que estamos regularizados con nuestro exequatur. Cuando vamos por la parte penal o por la parte civil, ¿se les retira la licencia, como quien dice, para ejercer al médico, o sí se hace en un lado pero no en el otro? No necesariamente. No necesariamente. E incluso, déjame decirte, aquí sin hablar a título personal, nada de esto señalar, nosotros no hemos conocido un caso que se le haya retirado el exequatur a un profesional de la salud. O sea, realmente, y de esto que tenemos casos que bien conocidos, vamos a llamar reincidentes, que todavía siguen ejerciendo. Entonces eso significa que el juez no ha encontrado suficiente mérito, de ahí partimos, para recomendar que el Poder Ejecutivo retire el exequatur a ese profesional de la salud. Que es otro punto. En vez de estar enfocado en la despenalización de la medicina, que no puede, óigame con la firmeza que le estoy diciendo, no puede producirse la despenalización de la medicina en la República Dominicana. No puede. Los pacientes van a estar desprotegidos y los profesionales de la salud no van a sentir el temor ante una negligencia. Porque todo aquello que se pueda resolver con dinero está resuelto. Entonces, el profesional de la salud no va a tener el cuidado suficiente ante el paciente. No, si ese paciente, yo hago tal negligencia, cometo tal negligencia, me van a llevar por la vía civil. Me condena a 3 millones, 5 millones, lo tomo prestado, fulanito me lo entrega y yo salgo y sigo ejerciendo. Pero no, óyeme, tú afectaste un bien jurídico, la vida. Tú afectaste un bien jurídico, la salud. Entonces tú tienes que responder también por la parte penal. O sea que desconectarse de la parte penal en el ejercicio de la medicina no es lo conveniente. Porque hay lo que se llama el principio de equidad. Equidad tiene que ser para ambas partes, o sea, los profesionales de la salud y los pacientes. Entonces, donde hay el principio de equidad verdaderamente garantizado, principio de igualdad, entonces podemos hablar de seguridad jurídica. Si falta esto, entonces aquí
no tenemos por qué hablar de seguridad jurídica. Sí. Doctor, ¿y por qué usted cree que está habiendo este cambio? Quizás tal vez sería porque el doctor no va quizás intencionalmente a hacer una mala práctica, puede ser accidental, y quizás lo están viendo desde esta vertiente y quisieran como mermar un poquito el llevarlo por la vía penal, o hay otros intereses de por medio, porque también en los hospitales tenemos mucho descuido, eso no podemos taparlo, y quizás el paciente pudiera demandar el sector público y esto traer consecuencias que quizás la quisieran mermar a través de estas nuevas regulaciones. Mira, no solamente le vamos a cargar el dado, como dicen, al sector público. Sí. El sector privado también. Las clínicas más costosas de aquí, a diario suceden deficiencias. Lo que pasa es que el paciente todavía no se siente motivado. Hay una creencia de que si yo demando eso no va a progresar. Y hay que romper ese mito. Y exigirle a los centros de salud privado, realmente, condiciones e informaciones a los pacientes. Y los pacientes también tienen que exigirle, porque difícilmente un centro de salud te vaya a dar toda la información así por así. No, eres tú como paciente que tienes que exigir. No, los archivos ni siquiera te lo dan. Nada, exacto. Pero no es así. Lo que pasa es que el paciente, yo le digo, y a través de una cápsula que publico todos los días de Derecho Médico, yo hago énfasis en que el paciente tiene que aprender a defender sus derechos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La parte penal realmente necesita, porque aquel que demanda es el que tiene que demostrar. O sea, en otras palabras, el paciente es el que tiene que demostrar que ese médico o ese profesional de la salud cometió una negligencia. Esa expresión, y es así, que los profesionales de la salud no tenemos la intención de producir daño. Eso es verdad. Incluso eso se encierra en uno de los principios de la ética médica. Sí. El principio de beneficencia, o sea, no producir daño, procurar el bien. Sí. Ahora, eso no significa, que por alguna torpeza, inobservancia, negligencia, no supe manejar una técnica, me descuidé en el tratamiento, no observé tal reglamento, cometí una negligencia, óyeme, yo tengo que responder. Claro que sí, no quise provocar daño. Es, por ejemplo, el caso, yo tengo una pistola aquí, resulta que se me olvidó, la manipulé, se me cayó la pistola, se te pegó un tiro, te maté. Sí. Pero el doctor mató a la doctora, pero yo estoy acudiendo a una entrevista que tú me invitaste. Sí, tú me invitaste a una entrevista, pero cometí un homicidio. Entiendo. Entonces porque el doctor vino con buenas intenciones para hablarle a la doctora, a su público, ¿lo vamos a eximir de responsabilidad? No, yo tengo mi responsabilidad. Entonces, eso es la parte que los médicos y los profesionales de la salud quieren decir que actuamos de buenas intenciones. Ciertamente, actuamos de buenas intenciones, eso es indiscutible. Sí. Ahora, pero cometemos faltas. Y sobre todo, tenemos un problema de formación los profesionales de la salud. Y me voy a enfocar más en los médicos. ¿Por qué? En los centros de salud, en los públicos, sobre todo donde hay residencia, o sea, escuela de formación, todos los días hay lo que se llama entrega de guardia. En esa entrega de guardia se pasa visita, o sea, se pasa un historial a los entrantes de lo que aconteció durante el servicio. En todos los servicios, residentes cometen negligencia médica, todos están en formación. Sí. Y lo que se llaman los MA también. Eso trasciende, eso no trasciende. Pero también hay una partecita que yo considero que es hasta inhumana, porque a veces si un residente falla, lo dejan de guardia 48 horas, 72 horas, donde no ha dormido. Y una persona que tiene 72 horas, doctor, despierto, no va a ser una buena práctica. Totalmente. Y esas cosas no piensan en el paciente que está atendiendo a esa persona. Le están atendiendo como que faltó. Las consecuencias se olvidan. Que no debe ser, eso no es lo suficiente, ponerlo 24, 48, 72 horas de servicio. No, porque dice, su rendimiento va a ser peor. Totalmente. Porque humanamente no va a poder, porque hacer una residencia, una especialidad en nuestro país, en nuestros hospitales, realmente es
hay que ser un Félix Sánchez, o sea, tener realmente energía para mantener esa sostenibilidad en el tiempo, ese cansancio. Ahora, a ese residente que por su inexperiencia cometió una negligencia, se le hizo un enfoque médico-legal para que él fuera entendiendo la consecuencia de cuando usted obra mal. Claro no. Solamente se le aplica una sanción, como usted dice. Sí. 2 horas, 2 días, 3 días de sanción, pero eso no es suficiente. Entonces, se van formando sin el conocimiento, sin el sentido de responsabilidad a una consecuencia que tienen que asumir cuando actúan mal. Sí. Doctor, y el hecho de que estas nuevas leyes están siendo cambiadas, ¿no hace que la deshumanización que existiera en el sector médico empeore? Porque ya que no va a haber régimen de consecuencia, menos me va a importar el paciente o el ser humano. Totalmente de acuerdo. O sea, la deshumanización, eso no se puede esconder. Sí. Pero es un problema que traemos desde la universidad. O sea, no fuimos formados en una etapa de humanizar. O sea, y el país necesita una rehumanización de la medicina. Entonces, esa deshumanización, a nosotros en las universidades nos enseñaron, y ahí empieza el asunto, nos enseñaron a ocuparnos de las enfermedades. Por ejemplo, cómo se trata una neumonía, cuáles son los antibióticos, si necesita oxígeno, si necesita esto, pero no nos enseñaron a identificarnos con el dolor del paciente, que es la parte humana. No nos enseñan, porque nuestros profesores tampoco tienen esa capacidad de humanizar, porque eso se va arrastrando. Sí. Entonces, lo que nosotros necesitamos en nuestra sociedad para ir retomando esto es la rehumanización de la medicina. Si la despenalizamos, como tú bien dices ahí, se va todavía a deshumanizar más, porque no va a haber un régimen de consecuencia que realmente el profesional de la salud se sienta afectado cuando le pongan una sanción. No, lo que yo voy a pagar es una indemnización, y para esto, por ejemplo, están las pólizas de seguro, que entonces yo me hago de una póliza de salud, de seguro, de responsabilidad civil, y esa póliza se encarga de cubrirme siempre y cuando el tribunal, su monto sea menor a esa póliza. Entiendo. Otro punto importante, porque ahí son muchos puntos, por eso yo le digo que esa diputada debe tener mucha cautela. Esto es un proyecto de ley que debe ser conocido a fondo, sin querer asarlo, porque hoy voy a hacer una pregunta, porque usted me está haciendo pregunta a mí, yo ahora le voy a hacer una pregunta a usted. Claro, tranquilo. ¿Usted sabe cuántos casos en los últimos 4 años la jurisdicción penal conoció de negligencia médica? La verdad que solamente salieron porque 2 o 3 casos en las noticias hace cuánto, como 1 año. Ya no ha salido más de ahí. Hágame la pregunta a mí ahora. ¿Cuántos, doctor? Yo no sé. Ahora vamos a hacerle usted y yo la pregunta a la Suprema Corte de Justicia. Déjeme decirle, y yo tengo ese dato. La Suprema Corte de Justicia no tiene registrado casos de negligencia médica, porque como negligencia médica eso no está. Yo solicité una certificación en todos los distritos judiciales del país, en los últimos 4 años, cuántos casos han sido conocidos en los tribunales penales. No, eso no lo tiene, porque no está tipificado. Entonces, eso, en vez de estar despenalizando la medicina, hay que procurar esa parte de normatizar, y se van a poner los elementos claros. Y ciertamente yo entiendo que hay que buscar un filtro, porque el abogado que quiera y el paciente, aunque tiene su derecho, pero tiene que haber ciertas condiciones para usted apoderar un tribunal penal. Aunque existe, por ejemplo, el Ministerio Público, porque estos casos, antes de llegar a los tribunales, pasan por el Ministerio Público, porque es una acción pública a instancia privada. Pero si tocamos entonces el aspecto del Ministerio Público, el Ministerio Público no sabe nada
absolutamente nada, mire con la propiedad que le estoy hablando, sí, de derecho médico y medicina legal. Pero si nos vamos a los jueces, no saben nada de medicina. Y eso usted puede entrar en la página y ver el pensum de los jueces de la formación. No le hablan ni de derecho médico, ni de medicina legal, ni de ninguna asignatura que tenga que ver con la medicina. Que en la medicina hay 1.500 especialidades o especialidades ahora mismo. ¿Cómo se supone que un juez va a manejar la información de algo que no entiende? Totalmente, y sobre todo los cambios a diario que produce la medicina. Imagínate cómo el juez, que no tiene por qué saberlo, por eso nosotros proponemos, en un estudio de investigación que estamos haciendo, la creación de tribunales penales especiales para conocer médica. Los casos de negligencia médica, sí, conformados por médicos abogados en la escuela de la judicatura. Entiendo. Usted me dirá, doctor, pero usted está muy lejos, usted está soñando. Bueno, yo soy un soñador, pero hay que empezar a crear esto. Verlo lejos sí, pero también puede que haya mucha injusticia, ya sea para el paciente como para el doctor, si no hay un manejo de la información. Así mismo sucede. Usted se lleva sorpresa en los tribunales. Usted se lleva sorpresa. Entonces mira, bueno, pero los jueces, ok, no son médicos. Se auxilian de los peritos. Ok, bien. ¿Quiénes son los peritos? Los profesionales de la salud. ¿Usted ha escuchado algo? Que entre bomberos no se pisan la manguera. Totalmente. Entonces, y le digo, mire, yo tengo un caso de una amiga, eso fue ahora la semana pasada, que me contactó, que un tribunal la solicitó a ella, o sea, entre la terna, para ella hacer un peritaje a un caso. Y ella me llama para ver cómo se maneja esto. Sí. Y yo le explico, bueno, te van a entregar el expediente clínico, tú haces tu evaluación y tú rindes un informe. Me dice, ¿y si el informe es contrario? Bueno, eso para eso que te están contratando. O sea, sí, pero yo conozco a ese doctor, ¿y cómo yo voy a dar el informe? Entonces, óyeme, aquí todos nos conocemos. Hay una predisposición. Hay una predisposición. Esa doctora, y como hay, pues, se va a inclinar hacia ese doctor. Sí. Entonces, los informes, ¿qué pasa? Esa doctora puede entregar ese informe a ese juez. El juez sabe leer, pero no sabe interpretar. Sí. ¿Sabe el juez, como yo siempre digo, lo que es una acidosis respiratoria, lo que es una acidosis metabólica, una alcalosis, una anastomosis terminal? ¿Él entiende eso? No entiende. Entonces, necesitamos médicos abogados que sí tienen no son cardiólogos, ok, sí, pero tienen una formación general, y si ese médico abogado, que no es cardiólogo y tiene un caso de cardiología, sabe dónde consultar. Sí. Pero los jueces que tenemos que no tienen ningún tipo de formación desde el punto de vista médico legal y derecho médico, realmente se llevan la sorpresa cuando estamos en los tribunales. Sí. Cuando usted cree que el caso lo puedo ganar o lo puedo perder, se lleva esa sorpresa. Doctor, ¿y de dónde es que viene entonces esta despenalización? O sea, ¿quién la creó? ¿De dónde salió? Porque tiene que tener un origen. Tiene un origen donde un grupo de médicos quizás se juntaron entendiendo que estaban haciendo una mejor solución, o simple y llanamente se juntaron abogados solamente que no conocen la parte médica, porque de algún lado salió. No, esto salió del Colegio Médico Dominicano. Ok. Del Colegio Médico Dominicano, y según tengo entendido, tuvo la asesoría del magistrado Subero Isa. Fue apoderado a esta diputada, apellido Santana, de San Cristóbal, que es médico, y quiero aprovechar para invitar a la diputada Santana que se quite la bata de médico, porque ella no es diputada de los profesionales de la salud. Sí. Ella es diputada representante del pueblo dominicano. Entonces ella tiene que ponderar, ciertamente hay que escuchar al colegio médico y sus pareceres, estamos de acuerdo, pero también hay que escuchar a los demás. Sí. Pero la inclinación que ella se dio en ese video que está en las redes, obviamente deja abierto su inclinación. Óyeme, en el año 1995, yo elaboré un anteproyecto de ley para regular las compañías de seguros médicos. Existía la ley 126 sobre seguros privados. Sí. Pero la ley no tenía un capítulo que reglamentara el seguro médico. Y yo propuse, llevé a través de una diputada en ese entonces de Santiago, apellido Bonilla, Isabel Bonilla, llevamos eso al Congreso. ¿Qué pasó con ese proyecto de ley?
Bueno, a mí me invitaban a todas esas sesiones y todo. Las personas creían que yo era diputado porque yo vivía metido ahí. Sí. Ese lo mandan a comisión. Cuando mandan el proyecto a comisión, a mí me invitan también para participar de la comisión. Fueron todos los sectores confluyentes en el sector seguro salud en ese entonces. O sea, los de igualas médicas, los de seguros médicos, y de la superintendencia. El único sector que no estuvo representado fue en ese entonces la Asociación Médica Dominicana. Okay. O sea, no le interesó. Ahora que ve que están creciendo ciertamente las demandas, sí. Pero lo que hay que ponerse a pensar, ¿por qué están creciendo las demandas? Realmente, ¿qué está pasando? ¿Deficiencia en la preparación? Sí, déjame decirte, porque hay una percepción equivocada que tienen muchas personas, muchos profesionales de la salud, que el paciente demanda detrás de un interés económico. No es verdad. Hay una insatisfacción. Yo he tenido casos, por ejemplo, como médico abogado y magíster en Derecho Médico, he tenido casos que vamos a ventilar presuntamente los tribunales, sí. Llegamos a un acuerdo en la oficina, porque el médico se sincerizó con el paciente, con la víctima. Mire, es verdad, me pasó esto. Todos los años que yo tengo de ejercicio, nunca me había pasado. Somos humanos, él se justificó. Y mi cliente, que era el familiar del paciente, porque el paciente murió, desistió de la demanda, porque ese doctor le dio una satisfacción. Sí. Y no hubo nada de negociación económica, mira, el pago de la clínica, no, nada de eso. Ese era lo único que necesitaba esa persona. Exactamente, entonces hay una insatisfacción con el paciente. Y eso es lo que los profesionales de la salud, que tenemos muy arraigado la presunción de inocencia, de que yo no cometí esto, comencemos a trabajar en esa presunción de inocencia, ser un poco más sensible y flexibilizar en cuanto a nuestras posiciones. Y así evitamos que más casos ocurran, por lo menos desde el punto de vista penal, en los tribunales. Doctor, ¿y cuál es el camino que se tiene que recorrer para que existan los tribunales penales para el área médica? Ok, ya tú me estás haciendo que yo revele parte de mi investigación, pero está bien. Está bien, pero... sí. No, yo espero después venir acá y hablar sobre esa investigación, está bien. Óyeme, obviamente, crear tribunales, existe una ley de organización judicial. Ajá. Sabemos que esto puede al Estado, al Poder Judicial, acarrearle una inversión económica enorme. Pero se puede empezar a tomar los actuales tribunales penales existentes, las estructuras físicas que existen. Por ejemplo, hay muchos tribunales penales que no trabajan los 5 días de la semana. Okay. Por ejemplo, por decirle algo, el lunes el tribunal de tal jurisdicción no trabaja. Vamos a utilizarlo. Ese día va a trabajar para el asunto de los casos de negligencia médica. Okay. Ahí no tenemos que hacer inversión de infraestructura. Ahora, tenemos que formar el personal. ¿Quiénes son el personal? Los jueces. Los jueces. Entonces, ¿quiénes son? Esos médicos abogados, que hay muchos médicos abogados, llevarlo a la escuela de la judicatura, que ese médico abogado convertido juez, obviamente no va a poder ni ejercer la medicina, ni ejercer el derecho, como sucede con los jueces, sí. Que no pueden ejercer el derecho. Sí. Solamente le permiten la parte académica, impartir docencia. Entonces ahí va a empezar a tomar un nuevo aire lo que son las demandas médicas. Y un ministerio público que incluso en una ocasión tuve un contacto rápido con la procuradora Miriam Germán, y le dije la necesidad de que los fiscales sean formados en materia de derecho médico, porque en verdad le corren los fiscales en los casos de negligencia médica. Doctor, y en el caso de las superespecialidades, que son muchas ahora mismo, y tenemos doctores que se dedican a esa área, ¿cómo sería la preparación de estos jueces y de estos tribunales con cosas tan específicas? Óyeme, aspirar que, por ejemplo, que un juez sea cardiólogo intervencionista, o sea, óyeme... Es un avance grande. Sí, exacto, pero podemos empezar por médicos, abogados,
si tienen especialidades, la que sea, pero ese médico abogado, por ejemplo, que sea, por decirte, endocrinólogo, y decidió dejar la endocrinología, decidió dejar la medicina, decidió dejar el derecho para ser juez, si llegan esos casos de esos subespecialistas y eso, sabe dónde buscar la información. Es más fácil. Ahora yo te planteo el tema. El juez de ahora, que no tiene esa formación médica de ningún tipo, cuando llegan esos casos, que le llegan esos casos, ¿cómo se hace? ¿De qué se apoya? Del perito. Óyeme, yo he tenido casos que el mismo peritaje, yo lo he impugnado 3 veces. Pero lo he impugnado no porque soy abogado, sino porque soy médico. Sí. Entonces, ¿cuántos casos por ahí no han existido que ameritan una impugnación? Porque no es impugnar por impugnar, objetar por objetar, sino fundamentar. Mira, nosotros impugnamos, objetamos este informe por esto, y lo han cogido las 3 veces. Entonces, eso hace falta, eficientizar la justicia. Sí. Pero despenalizar la medicina, eso hay que olvidarse de eso. Eso hay que engavetarlo, como se han hecho otros casos, de otros proyectos, engavetar eso y empezar nosotros a exigir, a formar, así como el Colegio Médico elaboró ese anteproyecto, también para crear tribunales penales especializados. Y nosotros estamos abiertos a ese tipo de orientación, ofrecerle orientación dentro de la modesta formación que uno pueda tener. Sí. Doctor, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero no sin antes quiero dejarlo con una pregunta. Desde su posición, ¿cuál entiende usted que es el rol que debe tener tanto el juez como el Ministerio Público ante una demanda médica? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctor, lo dejé con la pregunta de cuál, desde su posición, entiende, ¿qué es el rol que deben tener los jueces y el Ministerio Público a la hora de que haya una demanda médica? Ok, vamos a empezar con el Ministerio Público. Sí. El Ministerio Público es el receptor de la demanda, o sea, de la querella, es el que se encarga, es el jefe de la investigación, el que tiene que investigar sobre lo que le está llevando ese paciente al Ministerio Público. De su investigación es que va a determinar si deja sin efecto, desde el punto de vista penal, esa querella, y ese paciente puede desistir de lo penal e irse por lo civil. Sí. Ok. Ya ese Ministerio Público, con su escasa formación, decide que tiene su mérito suficiente para ir entonces a los tribunales. Entonces, ahí apoderan al tribunal, o sea, al presidente, a la presidencia de la Cámara, entonces ahí asignan una sala. El juez no se para de su asiento a investigar. Él le lleva la información. Todo, exactamente. Sí. El juez no tiene que ver nada con investigación. Eso es propio
del Ministerio Público. Entonces el juez comienza a analizar cada pieza, cada prueba de ese expediente. Y él, con su desinformación, no con su formación, sí, va a decidir cuáles tienen méritos y cuáles no. Doctor, ¿y qué pasa cuando un juez, ya esto, me imagino, esto va un poquito más profundo, está leyendo pero no entiende? Porque no es su área, porque no sabe lo que es. Simple y llanamente toma una decisión en base a lo que no entiende, o a veces piensa, bueno, déjame asistirme de alguien que me explique esto para yo saber qué voy a hacer. Mira, oye, yo entiendo, obviamente, que aquí todos tenemos amigos médicos. Sí. Que el juez, dentro de una informalidad, dentro de un momento extrajudicial, llamará a un amigo, explícame, vean acá, yo tengo un caso de esta manera, que lo hacen, eso lo hacen, sí. Esto y esto y esto. Ahora, ¿qué tanto ese amigo es amigo del doctor? Exacto, y puede estar explicándole, óyeme, cuando a uno como médico y profesional de la salud, sí, lo que le ha tomado a uno tanto tiempo para entender, y a veces nos graduamos y no entendemos todavía determinados temas, un juez lo entienda en 3 minutos. Sí. Entonces, lo que nos tomó 6 años. Exacto, y quizás, sí, óyeme, tenemos todos los años de ejercicio, ajá, y hay una fisiopatología, que tú no entiendes. Ajá. Entonces un juez lo entiende en 3 minutos. Entonces, por eso yo te insisto que el juez tiene que ser médico abogado, aunque se auxilie de ese, el actual, de ese amigo, pero no realmente, eso es lo que lleva, son sorpresas al final. Sí. Entonces, como el juez no se para, no debe pararse a investigar, porque el expediente se lo llevan completo. O sea, el Ministerio Público lo transfiere al Poder Judicial, la parte del juez de ese tribunal, y él analiza lo que está ahí. Si el Ministerio Público le manda un expediente que no está bien claro, así mismo lo va a entender él. O cuidado si peor. Entonces, por eso si las cosas no empiezan bien, no van a terminar bien. Y por eso que tú te llevas sorpresa. Tú entiendes que tú tienes un caso ganado, ciertamente por esto, cuando te das cuenta, no lo tienes ganado. O lo inverso, tienes un caso perdido y cuando tú vienes a ver, te das cuenta, te dan una sentencia a tu favor. Sí. Pero es que el Ministerio Público no tiene esa formación. Y eso hay que trabajarlo. Existe una escuela del Ministerio Público que hay que también hacer ese énfasis. Mi proyecto de investigación es más bien enfocado hacia los tribunales penales, o sea, no al Ministerio Público, que eso pudiera también ser otro tema para investigación más adelante. Sí. Doctor, y en el caso del paciente, ya viéndonos a esta parte, el acceso a la información, cuando decide hacer una demanda médica, ¿qué tan viable? O sea, ¿dónde? En la parte que generalmente uno va a una clínica y tú dices, mira, yo necesito, por ejemplo, en mi caso, esta radiografía y al paciente no se la quieren dar. Esto sucede mucho cuando uno tiene pacientes de fuera, poniendo el ejemplo, pero que sucede aquí. Mira, yo necesito tal radiografía, tal cosa, y digan, no, porque eso es de nosotros. Porque el paciente decidió cambiarse de médico y todo lo demás. Pero ya yéndonos al punto legal, el paciente necesita su expediente porque necesita poner una demanda. ¿Qué tan viable es que el paciente tenga la información o que se la cedan? ¿O cuáles son los derechos que le permiten tener esa información? O quizás tal vez es el médico abogado que sabe lo que debe hacer para encontrar esa información que debe buscarla. Vamos a hacer 2 horas más de programa, ¿verdad? Ay, mi madre. Pero déjame decirte, yo espero que me invites para hacer un programa sobre el turismo de salud. Ok. Que muchos médicos y odontólogos creen que se están riendo con la bonanza. Y eso le va a traer muchos problemas. Pero ese no es el tema del programa. Sí. Fíjate, déjame decirte algo. Yo siempre digo que el paciente tiene que ser su propio defensor, lo primero. Porque no, por ejemplo, yo no puedo estar en todos los centros de salud que un paciente tenga un problema. Es imposible. Ahora, el paciente tiene que saber defenderse. Y por eso es la cápsula que publicamos todos los días, para ir creándole conciencia al paciente de que él tiene que dar por lo menos la primera voz.
Con respecto a eso, que específicamente la prueba, el examen de rayos X, sí. Eso, o sea, todo como cualquier otro, eso es del paciente. Eso es el paciente. Ningún centro de salud, ningún médico puede negarse a entregarle el informe. Primero, el paciente lo pagó. Sí. Entonces, eso es propiedad del paciente. Y eso lo establece la Ley General de Salud. O sea, eso no es algo que el paciente se le ocurrió, que es roca izquierda. No. Exija sus derechos. Y en el caso de los expedientes médicos, donde está toda la información, analíticas, que se colocó, que se le inyectó, que no se puso, que se puso, ¿eso el paciente debe tener acceso a eso si lo necesita? Totalmente. Mira, ahora mismo, tengo un caso que yo pensaba que no iba a ser tan conflictivo, porque un caso corto, pequeño, pero que la doctora no quiere entregarle, por la razón que ella entienda, que no es válida ninguna, el expediente a mi cliente. Entiendo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, en ese caso, mi cliente tenía un mes tratando con la doctora para esto. Yo tengo una semana. Conseguimos parte del punto de vista lo económico, que le devolviera, reembolsara el dinero. Sí. Ahora, la parte del expediente no quiere unos resultados de devolver. Entonces ya no voy a decir porque no puedo revelar esto, pero ya tenemos conducta tomada, acciones, pero eso ella lo va a recibir. O sea, los pacientes reciben su informe. Y yo le digo a los profesionales de la salud, no se nieguen a entregar los informes. Eso crea suspicacia. Totalmente. Eso piensa el paciente, la doctora o el doctor no me quiere entregar tal expediente porque sabrá Dios lo que ha hecho o que lo va a arreglar. Que lo sabemos que lo arreglan también. Sí. O sea, lo arreglan. En los centros de salud privados, oye, de primera línea. En una ocasión tuve una reunión en un centro de salud privado de esto, de primera línea, que le decían a los médicos, óyeme, escriban claro, escriban todo, porque si tenemos que arreglar algo, antes de que llegue una posible demanda, lo podemos arreglar. Y yo me paré y le dije, no, espérese, no incentive eso a los profesionales, a los médicos, eso no está bien. Y sabemos que lo arreglan. Yo en una ocasión tuve un caso que me entregaron el expediente clínico, manuscrito, parecía un libro, sin tachadura. Cuando yo veo eso digo, no, esto no es verdad. No es posible que un récord médico no tenga tachadura. Sí. Que las enfermeras, que los médicos, no. Y comencé, y mi paciente, mi cliente estaba inquieto, consigo, no, tranquilo. Y comencé a leer. Digo, mire, estos 3 párrafos, los primeros párrafos, no concuerdan. ¿Cuál fue verdad de todo esto? Porque esto no fue así. O sea, fue arreglado, se manipula. Pero entonces, eso es lo que yo te digo, hay que crear esa conciencia. En vez de estar hablando de la despenalización, crear conciencia en los profesionales de la salud. Sí. Y menos conflictos van a haber. Menos conflictos van a haber si tenemos conciencia nosotros como profesionales de la salud de los derechos de los pacientes, que los récords son de los pacientes. Oiga, por más mal que te caiga el paciente, tú tienes que entregar ese expediente. No retenga eso, porque él va a pensar otras cosas que quizás no la hay. Sí. Y óyeme, tú como paciente, tú exiges un récord médico, una certificación, no es para demandar necesariamente, no, para tener algo personal. ¿Y si se va a vivir fuera del país? Exactamente. O decide cambiar el médico, necesita llevar o simplemente hay personas organizadas que yo quiero tener mi expediente en mi casa, quiero tenerlo. Totalmente. Y es su derecho. Sí. Es su derecho. Y el profesional de la salud tiene que acceder a eso. Sí. Doctor, y en el caso, porque se ha visto mucho últimamente, mucha exposición de intrusismo. En el caso de estas personas que están se están metiendo en las áreas médicas sin tener especialidades
o quizás ni siquiera tener el título, ¿legalmente procede demandas? Porque como que no se ha visto que hayan consecuencias respecto a esto. Claro que sí, y han habido cuando se producen realmente negligencia. Okay. Y ha habido mucho en la parte, por ejemplo, de odontología, en la parte odontológica, y eso, oye, eso va a existir siempre, eso va a existir siempre realmente. Eso, por eso te estoy diciendo que en vez de penalizar la medicina, lo que hay que crear es esas normas para conseguir una lex artis realmente como procede. Sí. Y así vamos a evitar todo ese malestar que estamos viendo. Sí, entiendo. Doctor, viéndolo a futuro, supongamos que esto se aprueba. ¿Para dónde usted cree que se encaminaría entonces todo esto de demandas médicas y de la mala práctica? Porque me imagino que usted lo está viendo más allá. No estamos hablando de que hoy me levanté con que no quiero que se lo aprueben. Usted está viendo consecuencias a largo plazo. ¿Cuáles serían estas? Bueno, más descuido del profesional de la salud, porque no tiene por qué sentir temor de que lo vayan a sancionar. Lo más que me pueden hacer a mí, yo tengo una póliza de responsabilidad civil, profesional, que me lleva a un tribunal y el juez tal cosa. Entonces no vamos a tener cuidado realmente con el paciente. ¿Y qué va a llevar a esto? Lo que comenzamos a hablar, a una deshumanización más galopante de la medicina. Entiendo. Y en cuanto a los pacientes, que de por sí están desmotivados quizás tal vez cuando tienen la certeza de que se le hizo un mal trabajo, ¿a dónde los llevaría esto? A una inseguridad, realmente a un descontento, y desde el punto de vista ya jurídico, a una falta de seguridad jurídica. Porque ¿qué pasa? No va a haber una tutela judicial efectiva, que es lo que se busca. O sea, realmente cuando tú vas a reclamar, cuando tú reclamas un servicio, sea el que sea. Por ejemplo, si vamos a despenalizar la medicina, tenemos que despenalizar también, por ejemplo, al ingeniero que viene a este edificio, tira un techo ahí y se desploma el techo, se cae, se derrumba y mató a 3 personas aquí. Hay que también despenalizarlo. Hay que despenalizar también que yo salí aquí del programa y no voy a poner a otra persona porque ya puse el ejemplo de la pistola. Sale de un lugar, atropelló a alguien sin querer, o sea, porque él no salió de ese lugar a atropellar a ese fulanito de tal. Entonces, eso entra ahí en lo que se llama homicidio involuntario, o sea, en el artículo 319 del Código Penal, lo mismo que estamos hablando del médico. Entonces, habría que despenalizar todo. Entonces, eso no procede realmente la despenalización de la medicina. Lo que sí hay que hacer es crear esas normas para mejorar la lex artis del médico. Sí, doctor, y estamos hablando aquí de pacientes adultos, pero también tenemos niños. En el caso de los niños, ¿es más delicado manejar las demandas? ¿A qué me refiero? Tienes un menor que no sabe qué se le está haciendo, o qué se le puso, qué no se le puso. Y también tenemos embarazadas que quizás se le exponen a situaciones que la pongan en peligro, le pongan peligro su embarazo. ¿Cómo se manejan las demandas médicas en este caso? Bueno, los tutores, los padres, son los responsables, o sea, de incoar una demanda. Entonces, el padre o la madre, o los dos, actúan en representación del menor que no tiene condiciones para representarse. Sí. Y eso también, por ejemplo, si tú te pones a ver, ya que tocaste por ahí, de las especialidades más demandadas, están los pediatras. Sí. O sea, están en un 4º o 5º lugar. O sea, los primeros son los ginecobstetras, no los cirujanos estéticos. Siempre uno piensa que son los cirujanos estéticos. Exacto, lo que pasa es que los cirujanos estéticos están en la parte mediática. O sea, esa es la que hace más que hace más ruido. Pero realmente son los ginecobstetras. Entonces, en el caso de los pediatras, tanto como en la odontopediatría, o sea, el padre de ese niño actúa en representación del niño en los tribunales, sea penal o civil. Doctor, ¿cuál usted cree que sería una media que sería justa, tanto para el médico como para el paciente, en este asunto de una ley que sea adecuada para que ambos ya tengan una balanza? Que no, porque a veces tenemos la situación la piedra y el huevo, y entonces que no suceda esto legalmente. Por eso yo digo, hay que sentarse. Sí. Hay que detener eso.
lo de la despenalización. Sentarse, crear unas normas que reglamente el ejercicio, el compromiso del profesional de la salud. Porque ¿quién es que falta? Es el médico, el profesional de la salud. Entonces hay que buscar de cómo respaldarlo también, estamos de acuerdo, pero no podemos dejarle todo abierto a ello. Entonces, trazar unos requisitos. Por ejemplo, mira, hay en México, por mencionarte un lugar, yo creo mucho en la mediación y conciliación. Y en México, por ejemplo, antes de tú llegar a un tribunal, tú tienes que pasar por un proceso de mediación y conciliación. Es un filtro. Ahí viene lo que me ha pasado a mí con clientes, que conversando, el profesional de la salud reconoce y todo quedó ahí. Entonces, en un proceso de mediación y conciliación, eso puede darse. ¿Qué pasa? Aquí tenemos a Proconsumidor. Pero Proconsumidor, y le he hecho unas cuantas sugerencias, incluso en una ocasión me invitaron pero no llegué a hablar con el director, de crear médicos abogados para conocer otros casos de conciliación. Y con eso estamos descongestionando los tribunales, sin tener que despenalizar la medicina, pero le damos una posibilidad, una oportunidad a los profesionales de la salud de que su caso, exactamente. Y yo entiendo, por mi experiencia, entiendo que si se conversa, se neutralizan muchas cosas, el entendimiento. Porque cuando hay estos conflictos, cada quien asume una posición férrea, y eso no permite que tenga una visión transparente y ceder. Porque la presunción de inocencia, nosotros los profesionales de la salud la tenemos muy arraigada. Yo no cometí eso. Y si usted tiene ese acto de humildad en reconocer y saber ante el caso. Mire, yo tuve un caso ya hace unos años que yo le decía a la cirujana, doctora, siéntese a conversar con mi cliente. A mí no me interesa conocer este caso. No quiero. Y si llegaron al tipo de acuerdo que mi cliente diga, yo la voy a apoyar a usted. No, doctor, yo no he cometido negligencia. Doctor, usted cometió negligencia. El tribunal terminó después entonces condenándola. Bueno, doctor, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo y la verdad que siempre es un placer enorme porque son temas muy importantes que se tocan acá con usted. Aquí tiene las pantallas por si alguien desea comunicarse. Muchísimas gracias. Para mí es un honor siempre responder a tu invitación. Estamos en las redes como Leonardo Andújar Saiter, nuestro teléfono en WhatsApp 809-910-5404 y también en Instagram a la orden. Cualquier información en cuanto a derecho médico, medicina legal, con mucho gusto. De verdad que muchísimas gracias por estar casi despidiendo el año con nosotros. Para mí es un honor. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.